Bueno, probando 1, 2, 3. Muy buenos días. En un minuto estamos iniciando el ciclo de conferencias Vida en el Universo. A todas las personas que están afuera del auditorio les invitamos a pasar. Si gustan tomar café, agua, algún refrigerio, con mucho gusto, por favor. Para las sedes que están conectadas vía CUDI o Centros de Investigación del Politécnico Nacional, les damos los buenos días. Todo muy bien. No hubo tráfico, llegaron muy a tiempo, todo muy bien. Le agradezco mucho por esa atención. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este auditorio del edificio inteligente, el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Politécnico Nacional. Les da la más cordial bienvenida. Esta central también de informática y cómputo también les da la más cordial bienvenida. El día de hoy es de manteles largos, podríamos decirlo, porque es uno de los temas más apasionantes quizás que al hombre le han motivado durante siglos. La vida en el universo. Hemos hablado a lo largo de 4 sesiones sobre este punto, pero el día de hoy tenemos un tema que es muy apasionante, diríamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de las civilizaciones, en las culturas, desde la cultura babilónica, desde la cultura griega, romana, caldea, veían en el cielo algo rojo que les impactaba, el dios de la guerra, algunos les decían el dios del caos. Jergal le decían los caldeos. Se trata de Marte, el planeta Marte. El planeta Marte es muy similar a nosotros, muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestra imaginación. Y el día de hoy tenemos a una personalidad en este punto. Me atrevería a decir que es como el Indiana Jones, con todo respeto al doctor, el Indiana Jones de la investigación en el campo de Marte. Él ha viajado por todos los desiertos del planeta, casi todos los desiertos del planeta, y le ha corregido la plana a la NASA para hacer la investigación sobre la superficie marciana. Estamos hablando del Curiosity. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rafael Navarro, investigador del UNAM. Un fuerte aplauso para el doctor Navarro, por favor. También tenemos el honor de tener a su esposa, aquí a la maestra Fabiola Cebes, bienvenida a su esposa, y a personalidades de la Agencia Espacial Mexicana, bienvenidos, gracias que nos acompañan, profesores del Politécnico Nacional, y por supuesto a nuestro muy querido director, el ingeniero Sergio Viñas Padilla, que le cedo la palabra para hacer la presentación correspondiente. Ingeniero, tiene usted. Muchas gracias. Bueno, pues ya de hecho Octavio hizo la presentación. Solamente quiero, a nombre de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, dar a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este evento. A todos ustedes aquí en este auditorio y por supuesto también a quienes nos hacen favor de atender este tema, este evento, a través de la red, sobre todo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y las instituciones que de manera directa se han conectado a nuestra red de distribución. Como dijo Octavio, este día estamos en prácticamente la última conferencia magistral del ciclo Vida en el Universo. Este ha sido organizado en un esfuerzo conjunto, como ya lo mencioné,
por nuestro centro y por la Sociedad Mexicana de Astrobiología. En esta ocasión, el tema, los avances del vehículo espacial Curiosity en Marte, como lo dijo Octavio, es un tema de un gran atractivo, tanto desde el punto de vista de lo observable científica como tecnológica, y simplemente por el interés que en la sociedad despierta el estar cerca o el conocer o el saber qué es lo que está pasando con este tipo de temas. En esta ocasión, la conferencia será impartida por el doctor Rafael Navarro, quien, como ya se dijo, es una personalidad con todos los reconocimientos nacionales y del extranjero en esta materia. Es una de las intervenciones esenciales de la ciencia mexicana en un experimento de esta naturaleza. Marte, desde el comienzo actual de la exploración, ha representado enormes retos. Ha habido misiones exitosas y ha habido misiones no tanto. Desde las del principio, las Vikingo 1 y Vikingo 2, que cumplieron esencialmente con una parte de su misión, pero finalmente no se dio la capacidad de informar sobre la posibilidad o la observable de la posible condición de vida en el pasado en el planeta. Hubo misiones que fallaron. Los rusos lograron poner un elemento, un rover, pero pues pocos minutos pudo operar. Los norteamericanos también tuvieron fallas. Y finalmente, después del Pathfinder, es ahora el Curiosity el que tiene la perspectiva abierta. Parece ser que ha sido un gran éxito. Ha recorrido ya una buena cantidad de metros, 1.7 kilómetros, si no me acuerdo en lo que se leyó, en su ruta hacia el destino que se le ha puesto, y en la búsqueda precisamente de los antecedentes de condiciones que pudieran permitir una naturaleza de vida en el universo y en particular en ese planeta. Los detalles son muchos, las dificultades enormes, desde el punto de vista de la tecnología, todo lo que representa bajar a este bicho en Marte, los 7 minutos del terror, como le llaman los que lo lanzaron por ahí, los experimentos en ciencia que se van a hacer y todo lo que está a su alrededor es un reto y es una llamada de atención a la cultura general, a la ciencia y a la tecnología. No quiero decir más y por supuesto yo no voy a hablar de la personalidad del doctor Navarro porque se ha preparado un video en el cual da cuenta de su intervención y de las grandes responsabilidades en las cuales ha ocurrido en nombre de México y por supuesto en su nombre propio. Así que le damos la bienvenida al doctor Navarro, pasemos por favor el video y posteriormente entraremos a su presentación sin más preámbulo. Allende 38 pues fue la cuna de la ingeniería electromecánica, ahí nació la ECIME, ahí estamos instalados provisionalmente mientras se construye Un edificio el edificio en donde finalmente vamos a estar ubicados, lo cual nos llena de algunos problemas, no tenemos facilidad. En lo que nos dan audio del video, queremos comentarles que el próximo martes vamos a tener, ahora sí, como dicen muy mexicanamente, un mano a mano
entre nuestros 4 conferenciantes. Yo pensé que iba a ser- Va a haber una mesa redonda en donde la doctora Antígona Segura, la doctora Sandra Jiménez, el doctor, la doctora Cordero, tercero, y el doctor Navarro nos van a hacer el honor de estar aquí y vamos a tener una mesa redonda sobre estos temas. Vida en el universo. Unos van a abordar sobre lo que es la vida, que no se ponen de acuerdo, todavía es un tema bastante complejo de qué es la vida. Las misiones espaciales, el doctor Ramiro Iglesias Leal, perdóneme, que me perdone el doctor, olvidado, perdón doctor, también el doctor Ramiro Iglesias va a estar ahí en la mesa y van a exponer desde sus diferentes trincheras científicas y de investigación lo que es la vida en el universo. Entonces los invitamos a esta mesa redonda que esperamos sea de debate y sea de intercambio de ideas sobre este tema. Hay que recordarles, como decía el ingeniero Viñals, que son los más destacados astrobiólogos de México y internacionales. Entonces sí, les corran la voz, pasen la voz con sus amigos para que vengan y sobre todo nos empapemos sobre estos temas de frontera. A lo mejor están mandando el sonido desde Marte, por eso no se oye el video. ¿Tardo cuántos minutos? Muy bien. La astrobiología es un área de investigación altamente exigente que requiere conjuntar en un científico los conocimientos y habilidades de diversas ramas del conocimiento. El doctor Rafael Navarro González reúne por antonomasia estas cualidades, por lo que es actualmente el astrobiólogo más renombrado de México y su prestigio trasciende las fronteras. Así lo dijo la Unión Europea de Geociencias cuando, entre las razones para otorgarle el premio Alexander von Humboldt en 2009, precisó: His research successfully blended laboratory simulations, fieldwork, and theoretical modeling in disciplines in chemistry, physics, and biology. Among the most significant contributions are those that deal with detection of organics in Mars-like environments from cold. It is fair to say that this work has resulted in a reassessment of the Viking results and a redesign of the organic search instrument that will fly to Mars on the next Mars rover. El doctor Rafael Navarro González obtuvo la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de doctorado en Química en la Universidad de Maryland, en College Park, Estados Unidos. Efectuó una estancia postdoctoral en la Universidad de Maryland, en donde trabajó en química cometaria y en la planeación de un centro especializado de investigación y docencia en exobiología de la NASA. Fue el fundador del Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios en la UNAM. En la docencia ha destacado en la Universidad de Maryland, en las universidades de Denis Diderot y del Val de Marne, en París, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde trabajó con el doctor Mario Molina en problemas de química y electricidad atmosférica. Fue director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Astrobiología, SOMA. Autor de más de 100 artículos científicos y editor de 4 libros internacionales sobre el origen de la vida. Ha realizado investigación de carácter inter y multidisciplinario en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios, de los que destacan: química de altas energías en la troposfera del satélite Titán, propiedades físicas y químicas de aerosoles en la atmósfera de Titán, físico-química de relámpagos y su impacto en el origen y evolución de la vida, búsqueda de análogos marcianos en la Tierra, terraformación de Marte y contaminación ambiental. Ha participado en expediciones científicas internacionales auspiciadas por la NASA para el estudio de ambientes análogos de Marte en la Tierra. Por ejemplo, el Pico de Orizaba, en México,
los desiertos más áridos de Norteamérica, como el Valle de la Muerte en Mojave, en Sudamérica el desierto de Atacama, en Chile y Perú. Actualmente forma parte del equipo científico de la misión robótica Curiosity de la NASA para la búsqueda de materia orgánica o biomateriales en la superficie marciana como indicadores de vida pasada o presente. Recibió la medalla von Humboldt 2009 de la Unión de Geociencias de Europa y el Premio 2009 en Ciencias de la Tierra de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, TWAS. La trayectoria del Dr. Rafael Navarro González es de prestigio internacional excepcional y su trabajo contribuye a desentrañar el misterio del surgimiento de la vida en el universo. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor, yo creo, ¿no? Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, buenos días, ¿sí se escucha bien? Bueno, quiero agradecer al maestro Sergio Viñas por esta invitación, al doctor Ramiro Iglesias. Me siento muy contento de poder participar en este ciclo de conferencias y platicar un poco sobre Marte. En todos los lugares en el universo donde podríamos encontrar vida, yo creo que el más cercano es Marte. Marte es, como comentaban, un planeta muy parecido a la Tierra. Creemos que en el pasado, hace unos 4.500 millones de años, cuando se estaba formando el sistema solar, Marte y la Tierra fueron muy parecidos. Marte tuvo una atmósfera densa, de una presión atmosférica de una atmósfera, como lo que tenemos actualmente en la Tierra. Aunque estaba más alejado del Sol, se cree que tuvo agua líquida. Eso se debió a que había una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Marte que hacía el efecto de gas invernadero, a pesar de que el Sol era mucho menos luminoso de lo que tenemos en la actualidad, 25% menos. Pensamos que la vida surgió en Marte. Es posible incluso que la vida haya venido de Marte a la Tierra a través de colisiones de asteroides y de cometas, y esas rocas que fueron eyectadas de Marte pudieron caer a la Tierra. Tenemos evidencia de rocas marcianas que se han colectado primero en la Antártica y después en muchos otros desiertos. Y bueno, es posible que la vida haya venido de Marte, pero también se presenta la posibilidad inversa, que la vida surgiera en la Tierra y por colisiones de asteroides y de cometas, rocas contaminadas con bacterias fueran eyectadas del planeta y llegaran a Marte. Independientemente de esa vida que pudo haber tenido Marte, no sabemos si eso haya podido continuar. Es posible que la vida en Marte se hubiera extinto debido a que Marte se enfrió, se congeló sus océanos, su atmósfera se volvió más tenue y bueno, quedaron tal vez restos de vida, aunque queda la posibilidad de que la vida se hubiera adaptado en el subsuelo. Y como han mencionado, de todos los planetas del sistema solar, Marte ha sido el que ha tenido el mayor número de misiones. Hasta la fecha más o menos se han realizado como unas 30 o 40, y la estadística es prácticamente el 50% de estas misiones fracasaron, principalmente las iniciales, que fue originalmente por la antigua Unión Soviética, y la primera misión exitosa que tuvimos fue la misión Vikingo. ¿Podemos tener la siguiente diapositiva? Bueno, la NASA tiene actualmente como objetivo seguir estudiando la posibilidad de vida en Marte y se ha puesto como estrategia 3 objetivos. Primero, es buscar el agua. El agua es un elemento esencial para que pueda existir
la vida. Si encontramos evidencia de que hubo agua líquida en el pasado de Marte, se presenta la posibilidad de que el ambiente hubiera sido propicio para que surgiera la vida y la vida hubiera florecido. Entonces, la estrategia que ha tenido la NASA en las últimas misiones es mandar sondas o robots para buscar evidencia de que haya habido agua líquida en Marte. La siguiente estrategia ha sido buscar compuestos orgánicos. Todos los seres vivos en la Tierra estamos conformados por compuestos orgánicos. Creemos que la vida en el universo debe estar conformada por esos mismos elementos que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Esos no son los elementos más abundantes en la Tierra, pero sí son los más abundantes en el universo. Por lo tanto, la vida debería estar conformada de esos elementos, y si encontramos evidencia de compuestos orgánicos en Marte, lo que tendríamos que hacer es descifrar si esos compuestos fueron formados abióticamente o fueron el producto de actividad biológica. Y finalmente, si encontramos evidencia de agua líquida en el pasado, de compuestos orgánicos, la siguiente estrategia sería enviar misiones ya para buscar y detectar la vida misma. Esos son los objetivos que tiene actualmente la NASA. La siguiente diapositiva. Sin embargo, esos fueron los objetivos que se planteó la NASA en los 70s con la misión astrobiológica más completa que se había desarrollado, que fueron las misiones Vikingo. Las misiones Vikingo ya tenían conocimientos previos de orbitadores que habían pasado por Marte y que habían dado como información de que no había vida compleja, porque se especulaba inclusive que hubiera bosques en Marte por cambios de coloración. Se veía que Marte era un desierto. Sin embargo, aún así se mandaron esas misiones, las misiones Vikingo, primero para buscar evidencia de agua líquida. El segundo es la búsqueda de compuestos orgánicos que son clave para la vida, y finalmente para detectar vida en Marte. Ha sido la primera misión que ha enviado experimentos para detectar vida microbiana. La siguiente. Bueno, como mencionaron al principio, para poder buscar vida fuera de la Tierra, lo primero que tenemos que tener es una definición de qué es la vida. Nosotros podemos distinguir claramente lo vivo y lo no vivo. Sin embargo, cuando nos vamos ya a nivel microscópico, esa frontera entre lo vivo y lo no vivo a veces se vuelve complicado. Por ejemplo, el caso de los virus, que los podemos cristalizar, en este caso podrían ser compuestos orgánicos, pero cuando infectan una célula se empiezan a comportar como seres vivos. Eso ha hecho complicado en poder tener una definición que satisfaga a todos los biólogos de qué es la vida. Y eso es considerando que no conocemos vida fuera de la Tierra. Sin embargo, la NASA utilizó como estrategia las características típicas que tenemos los seres vivos, como son actividad metabólica. Entonces diseñó 3 experimentos. El primero, del lado izquierdo, es el experimento pirolítico, que consistió en introducir gases como el dióxido de carbono o monóxido de carbono, que muchos organismos en la Tierra utilizan, como son las plantas, árboles y las bacterias fotosintéticas. Utilizan el dióxido de carbono, en presencia de luz solar lo convierten en compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis. Y la idea de este experimento era introducir estos gases que estaban marcados con carbono 14, agregar suelo marciano, se agregaba agua y se dejaba incubar ese experimento a lo largo de varios días. El objetivo era ver si había bacterias en el suelo capaces de convertir esos compuestos inorgánicos de carbono en compuestos orgánicos. Al término de los experimentos de incubación, se sacaban primero los gases que no habían sido utilizados, se calentaba este suelo con una resistencia a temperaturas de casi 500 grados centígrados, con el propósito de degradar los compuestos orgánicos que estarían marcados radioactivamente y poderlos analizar. Y los resultados fueron muy sorprendentes. Sí hubo fotosíntesis, sí hubo conversión de compuestos de carbono inorgánico
a compuestos orgánicos. Los niveles fueron bajos, pero era positivo el resultado. Sin embargo, lo interesante de ese experimento es que en el caso de la Tierra, las bacterias, por ejemplo, hacen fotosíntesis durante el día, pero en esos experimentos esta reacción puede ocurrir tanto de día como de noche, y eso sugería que más que fuera una actividad biológica, fuera una reacción química de algo muy reactivo en el suelo que hacía que el dióxido de carbono se convirtiera en compuestos orgánicos. Se hizo otro experimento que es el de incubación de compuestos orgánicos. La idea era agregar al suelo un caldo rico de compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos estaban marcados radiactivamente y los compuestos que se agregaban son compuestos que a los seres vivos les gusta mucho metabolizar, como son ácidos grasos, aminoácidos y algunos azúcares simples. Y esos compuestos, como mencioné, estaban marcados con carbono 14, si había bacterias en el suelo, esas bacterias iban a degradar los compuestos orgánicos en gases radioactivos y esos iban a ser detectados. El resultado de este experimento fue muy interesante y ha sido el más controversial. Fueron positivos, la cinética de la reacción fue idéntica a la que tendrían los seres vivos en la Tierra. Si este suelo era esterilizado, por ejemplo, a 150 grados por un par de horas, las bacterias, por ejemplo, en el suelo terrestre, son aniquiladas y si le agregamos ese nutriente, no es degradado. En Marte se hizo el mismo experimento, se calentaba el suelo a 150 grados, 200 grados por un par de horas y después se le agregaba el caldo rico en nutrientes y ya no había degradación de compuestos orgánicos. Por lo tanto, todo parecía indicar que sí era una respuesta de seres vivos. Finalmente se hizo otro experimento donde al suelo marciano se le agregó agua y nutrientes. Estos nutrientes no estaban marcados radiactivamente y la idea era ver qué gases eran intercambiados al tener esos seres vivos incubando. Por ejemplo, en la Tierra, si tenemos bacterias, estas pueden liberar dióxido de carbono cuando hacen respiración o pueden liberar oxígeno cuando hacen fotosíntesis. Hay bacterias que liberan metano o amoníaco o otros compuestos como ácido sulfídrico. Y bueno, los resultados que se obtuvieron de este experimento también fueron muy interesantes. Había una liberación rápida de oxígeno, lo cual era muy atractivo porque las bacterias fotosintéticas liberan oxígeno. Sin embargo, lo curioso del experimento es que la liberación era instantánea. En el momento que agregaban el agua al suelo, se liberaba el oxígeno y una vez que se agregaba posteriormente más agua y nutrientes, ya no había liberación de ese gas. Entonces, esta reacción parecía más bien una reacción química y no una reacción biológica. Sin embargo, los investigadores de la NASA estaban muy entusiasmados y contentos, estaban a punto de anunciar que habían detectado vida en Marte, pero había otro experimento que no había sido diseñado en la búsqueda de vida en Marte, pero que fue crucial para para cambiar las conclusiones de la NASA. La siguiente. Bueno, ese experimento consistió en tomar suelo de Marte, se ponía en un horno, se calentaba a diferentes temperaturas entre 200, 350 y 500 grados centígrados. Si había compuestos orgánicos y seres vivos, esos se iban a degradar en moléculas pequeñas y uno esperaría que hubiera liberación de compuestos orgánicos. De hecho, experimentos previos en la Tierra con de suelos del desierto demostraban una liberación de una gran cantidad de compuestos. Sin embargo, cuando se hizo este experimento en Marte, se encontró que no había liberación de compuestos orgánicos, al menos los que se esperaban, y fue detectado la liberación de dos compuestos orgánicos, que era el clorometano, una molécula muy sencilla con un carbono, 3 hidrógenos y un cloro, y diclorometano, que tiene 2 cloros, 2 hidrógenos y un átomo de carbono. Estos compuestos no se esperaban que fueran liberados en esos experimentos en suelos de Marte o en la Tierra, aunque se habían encontrado este tipo de compuestos
liberados por estos experimentos. Sin embargo, este gas, el clorometano, aunque es un gas en temperaturas normales como la Tierra, para el caso del diclorometano, por el contrario, es un líquido. Y este compuesto es utilizado en los laboratorios de química orgánica como un disolvente para limpiar instrumentos y quitar compuestos orgánicos. Entonces se habló de que estos eran contaminantes terrestres que habían sido llevados por las misiones Vikingo durante la limpieza. Se habían limpiado esos instrumentos con esos solventes y habían sido detectados. Esta detección fue utilizado como una demostración de que este experimento funcionaba y que no había compuestos orgánicos en Marte. Por lo tanto, al no haber compuestos orgánicos en Marte, que son los componentes principales para que hubiera vida, los experimentos biológicos, aunque uno de ellos había sido positivo, tenía que ser considerado una respuesta química, y las conclusiones de la NASA fue que no había vida. La siguiente. Bueno, entonces con esos experimentos negativos, la NASA ya no tuvo mucho interés en seguir explorando Marte, porque el interés inicial era buscar una segunda génesis, un segundo origen de la vida fuera de la Tierra, y pensábamos que Marte era el lugar más propicio para eso. Pasaron muchos años y sin embargo fue en los 80 cuando se encontró que no había necesidad de ir a Marte. Teníamos rocas de Marte en la Tierra y bueno, esas nos podían dar información del pasado. Unas de esas rocas eran muy antiguas, de casi 4.000 millones de años, y en una de ellas, el meteorito Alan Hills, fue estudiado con detalle y encontraron evidencia que por sí sola no indicaba la presencia de vida antigua en Marte, pero que en su conjunto algunos de los investigadores de la NASA supusieron que había evidencia de bacterias fósiles en ese meteorito. Esto trajo tanto interés que cuando anunció la NASA este resultado, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, inyectó una gran cantidad de dinero a la agencia espacial, y bueno, gracias a eso tenemos toda esta serie de misiones que se han propuesto. Muchas de ellas ya se han realizado, empezando con los robots Spirit de Opportunity, la misión Phoenix, el robot que tenemos actualmente, el Curiosity, y otros satélites que se han enviado. El último de ellos es MAVENS, que se envió en noviembre del año pasado y que nos van a servir como vínculo para poder recibir señales o resultados de los robots. La siguiente. Bueno, la misión Vikingo, la misión Phoenix fue enviada hace unos 4 años o 5 años a Marte. El objetivo era llegar al Ártico marciano y tratar de ver evidencia de cuáles eran los sales que estarían presentes en el suelo, para ver si las condiciones del suelo de Marte eran propicias para que hubiera vida, ya sea en el pasado de Marte. Entonces se tomó suelo del Ártico marciano, se disolvió en agua y se estudiaron las sales que estuvieran presentes. Se encontró que esas sales eran propicias para que pudiera existir o vivir bacterias. Sin embargo, el resultado fue muy sorprendente. Por ejemplo, el cloro, que estaba presente en pequeñas concentraciones, estaba en forma de cloruro, que es una forma muy común que tenemos en la Tierra, en la sal de cocina, por ejemplo. Pero la forma predominante era una forma de cloro muy oxidada, que es el perclorato. Y eso fue una gran sorpresa. Nadie se imaginaba que el suelo marciano tuviera una gran cantidad de sal de perclorato, y esto era un resultado muy importante, ya que este compuesto, cuando se calienta, se descompone rápidamente y podría oxidar los compuestos orgánicos que estudió la misión Vikingo. Yo para ese tiempo había estudiado con detalle el desierto de Atacama. Habíamos encontrado que Atacama es un buen análogo de Marte. Casi todos los experimentos que se habían hecho en Marte con el Vikingo
yo los pude replicar en Atacama y encontramos una zona que se parece a Marte y que hemos utilizado como una plataforma para probar instrumentos y técnicas que se van a llevar en un futuro a Marte. La siguiente. Pero con este descubrimiento de percloratos, tomamos suelo de Atacama, los dopamos con percloratos como los que había encontrado en la misión Vikingo, la misión Phoenix, y al calentarlo lo que descubrí es que había la liberación de clorometano y diclorometano, los mismos compuestos organoclorados que habían sido detectados por la misión Vikingo, pero que habían sido considerados como contaminantes terrestres. Esa era la primera evidencia de que se habían equivocado en interpretación. Era difícil pensar en los 70s que la forma dominante del cloro iba a ser su forma oxidada, que fue el perclorato. Estos resultados los publicamos en esta revista de geofísica, que fue exactamente la misma donde se publicaron los resultados de las misiones Vikingo. Sin embargo, poco tiempo después de que yo publiqué este trabajo, el autor principal de los análisis de la misión Vikingo, el doctor Klaus Wiemann, estaba en desacuerdo porque él piensa que él no se equivocó, que lo que detectó fueron contaminantes de la Tierra, y escribió un artículo debatiendo. Nosotros hemos atacado esa idea porque tenemos evidencia con Atacama de que son compuestos orgánicos, pero eso quedó en un dilema. Y la única oportunidad que teníamos era regresar a Marte y hacer los experimentos y probar si estaban equivocados los vikingos o era correcto de que sí habíamos encontrado compuestos orgánicos. Y bueno, teníamos la suerte porque en ese momento ya estaba programado la misión Vikingo, ya inclusive ya estaba concluido el instrumento SAM, que es el que yo participo, que analiza compuestos orgánicos en Marte, y bueno, tuvimos que esperar nada más un par de años para llegar a Marte. La siguiente. Bueno, esta es la misión después de las Vikingo, la más importante que se haya enviado a Marte. Es realmente todo un reto, es un vehículo robótico, es todo un laboratorio móvil, lleva una gran cantidad de instrumentos y el objetivo principal de esta misión es, primero, estudiar el potencial biológico que podría tener Marte. En segundo lugar, estudiar la geología y la geoquímica del lugar para saber si se dieron las condiciones necesarias para que existiera la vida. Encontrar el papel del agua. El agua jugó un papel muy importante en el pasado y pudo haber sido crucial para que surgiera la vida. Necesitamos encontrar esa evidencia de agua en el pasado, y finalmente es estudiar los niveles de radiación, porque en un futuro se van a enviar humanos a Marte y necesitamos saber si los niveles de radiación para un viaje de la Tierra a Marte y también su estancia en Marte son adecuados para la supervivencia de los astronautas. La siguiente. Bueno, el robot Curiosity tiene una gran cantidad de instrumentos. Tiene instrumentos de monitoreo remoto, como por ejemplo la cámara Mastcam y ChemCam. Estas cámaras son estereoscópicas, nos dan una visión de lo que podría tener un humano parado en Marte. La altura de esta cámara es de prácticamente con el brazo de 2 metros 10 centímetros, que da una visión adecuada de lo que podría ver un humano en Marte. Tenemos una cámara ChemCam que tiene un láser como pero en infrarrojo, que cuando lo apunta es tan potente que volatiliza las rocas, y todo el material que es volatilizado es analizado por cámaras espectroscópicas y podemos estudiar qué componentes tiene para saber si hay elementos interesantes y poder dirigir ese robot a ese lugar para que otros instrumentos puedan hacer contacto, como por ejemplo MALI o el APXS, que es un instrumento de rayos X que nos da la información elemental de los componentes que tiene. Tiene un laboratorio analítico que es uno de los principales, SAM, que es en el que yo trabajo. SAM es Sample Analysis at Mars.
es uno de los instrumentos más complicados que busca compuestos orgánicos, y tiene un instrumento Kemin que hace estudios de cristalografía para ver cuáles son los minerales que están presentes. Tenemos también la caracterización ambiental, tenemos al instrumento MARDI, que es una cámara que tomó videos en el momento del descenso. Tenemos REMS, que es un instrumento español, que es el monitoreo ambiental. Tenemos el instrumento RAD, que es prácticamente alemán, estudia la radiación que llega a ese lugar, y el instrumento DAN, que mide, por ejemplo, si hay agua líquida en el subsuelo de Marte. Este vehículo tiene una dimensión de casi 3 metros y pesa prácticamente 1 tonelada. Fue bastante complicado bajar ese vehículo en Marte, nunca se había llevado un vehículo tan grande con tantos instrumentos. La siguiente. Bueno, se escogió como sitio de descenso un cráter, que es el cráter Gale, que está en el hemisferio sur de Marte. Aquí pueden ver Marte. En la parte de arriba, el norte, está en color azul, que eso lo que nos indica es que la zona más profunda que tiene Marte. Si pusiéramos agua líquida en Marte, se iría a esa parte, que es donde creemos que existieron los océanos en Marte, en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur está más elevado y está lleno de cráteres. Esto es porque es la parte más antigua que tenemos de Marte. La parte norte ha sido reprocesada por vulcanismo y es relativamente más reciente. Bueno, nosotros escogimos descender casi en el Ecuador, un poquito abajo, en esta región que es el cráter Gale, aquí lo pueden observar, y se escogió esta montaña porque es un cráter que fue formado por la colisión de un asteroide hace unos 4.000 millones de años. Es una estructura muy antigua, y lo interesante es que en el centro de este cráter hay una montaña, pero es una montaña de arena, de suelo, y las capas de esta montaña nos dan información como un libro. Las partes más profundas sería la información más antigua que tenemos en Marte, y la parte más alta sería lo que se formó más recientemente y nos da información contemporánea de cómo se está formando esta región. Entonces se escogió ese lugar. Se ve desde antes que llegáramos que fluyó agua líquida por unos ríos y que esto llegó hasta la base del cráter Gale, donde probablemente existió un lago, y ahí sería interesante estudiar si hubo evidencia de vida en el pasado. La siguiente. Aquí se muestra el instrumento SAM. El instrumento SAM mide más o menos del tamaño de un horno grande de microondas. Es un conjunto de instrumentos. En la parte de arriba tenemos las puertas donde entran los suelos que son analizados en Marte. Aquí tenemos una unidad de proceso donde esos suelos son calentados en hornos, y al calentarlo los compuestos orgánicos o minerales son descompuestos a diferentes temperaturas, y esos gases son analizados por un espectrómetro de masas o por un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas, y a su vez también son analizados por un láser sintonizable. Todo eso nos permite, por ejemplo, saber la composición química de los compuestos orgánicos o inorgánicos, también su contenido de algunos isótopos de carbono y de oxígeno, y aquí están ya los instrumentos una vez que fueron construidos. La siguiente. Bueno, aquí tenemos ya cuando se terminó de construir este instrumento. Nos llevó varios años en su construcción. Nosotros ganamos este proyecto a través de una licitación que se llevó a cabo en el 2003. Fue anunciado a finales del 2003 los ganadores. Nosotros resultamos como ganadores para construir este instrumento, y a partir del 2004 se empezó la construcción. El instrumento quedó terminado en el 2010, y en el 2011, en enero, fue llevado del lugar donde se construyó,
que fue el centro Goddard de la NASA en Maryland, al laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California, donde fue integrado al robot Curiosity. Ya todos los instrumentos ya estaban integrados previamente, nada más esperaban el corazón de este vehículo, que era el equipo SAM. La siguiente. Bueno, aquí ya pueden ver el tamaño de este vehículo. Esto estaba en un cuarto limpio, que para evitar la presencia de organismos como bacterias o compuestos orgánicos que pudieran contaminar al vehículo y evitar que contamináramos también a Marte. Es un vehículo grande. La siguiente. Este vehículo, una vez que fue terminado su construcción, fue llevado a Cabo Cañaveral, donde fue integrado en un cohete para que fuera lanzado de la Tierra. Aquí pueden ver todas las etapas de construcción, cómo es encapsulado en la nave que lo lleva desde la Tierra hasta Marte, a través de este cohete Atlas. La siguiente. Bueno, aquí se ve la cápsula. Esta cápsula es muy importante, ya que sin ella este vehículo podría haber sido destruido en el momento del descenso, como mencionaban, los primeros 7 minutos de terror cuando llegamos a Marte. Las temperaturas que se alcanzan con este vehículo cuando entra a velocidades de 7 kilómetros por segundo son temperaturas de más de 1000 grados centígrados, que pueden fundir cualquier metal. Entonces, lleva una coraza térmica que impide que el calor pase al vehículo. Aquí está el robot con sus llantas plegables y lleva una grúa aérea que es la que lo va a descender una vez que este vehículo entre y baje su velocidad. También llevamos un paracaídas. El tamaño de este vehículo es aquí, no alcanzo a ver los pesos, pero son más de 4,000 o 5,000 kilos. La siguiente. Aquí está el cohete, pueden ver la nave que lleva al Curiosity en esta parte. Y la siguiente diapositiva muestra el lanzamiento del robot. Esto fue el 26 de noviembre del 2011. Eso fue bastante complicado. Teníamos 3 meses para poder lanzar el robot. De hecho, este robot se retrasó 2 años. Debió de haber sido lanzado en el 2009, pero tuvo unas fallas en una de las llantas. Se tuvo que componer ese problema que tenía, y ese arreglo llevó más o menos 3 meses, y eso impidió que estuviera el robot a tiempo. Y como Marte y la Tierra seguían rotando, perdimos la ventana de lanzamiento de este robot. Entonces tuvimos que esperar nuevamente 2 años más hasta que el Marte estuviera en posición para que lo pudiéramos lanzar. Y los primeros días de esa ventana de oportunidades fue el 26 de noviembre. Un día antes habían encontrado un pequeño problema con una de la batería de uno de los cohetes. Se tuvo que enviar a una parte diferente de Florida para que fuera inspeccionada, y bueno, no tuvimos ningún problema. Logramos lanzar ese día el cohete. La siguiente imagen muestra la trayectoria. El cohete fue lanzado en Cabo Cañaveral y en cuestión de 1 hora dio la vuelta por el Atlántico y fue detectado en Australia, ya dándole la vuelta al otro lado de la Tierra. Bueno, después de un viaje prácticamente de 8 meses y medio, llegamos a la superficie de Marte, y es la primera misión espacial que puede hacer su viaje de la Tierra a Marte, corrigiendo su trayectoria 3 o 4 veces con cohetes. Anteriormente, por ejemplo, las misiones que llegaban a la superficie de Marte tenían que insertarse en la órbita de Marte para hacer correcciones, y ya de ahí podían bajar a Marte. En este caso fue directo el viaje. La siguiente. Aquí se muestra las posiciones de la Tierra y de Marte en el momento del lanzamiento. Se tenía que programar para que, tomando en consideración la rotación de los 2 planetas y la velocidad con la que viajaba la nave, pudiera llegar
a tiempo después de una travesía de 9 meses prácticamente. Y bueno, la siguiente imagen muestra el lugar, la zona donde se incrustó. Aquí tenemos la trayectoria del Curiosity. Para eso fue necesario movilizar los satélites que se tienen actualmente en Marte, que son 3. Está Mars Express de la Agencia Espacial Europea, y están 2 americanos, está el Odyssey y el Mars Reconnaissance. Todos estos satélites se pusieron en las posiciones más adecuadas para que en el momento que descendiera el robot Curiosity pudieran tomar fotografías y también pudieran mandar información al robot. Una vez que se tomó la decisión de que descendiera, en el momento del descenso ya no teníamos control en la NASA. Tardan varios minutos en llegar la señal de Marte a la Tierra, más o menos unos 5 a 8 minutos, y en el tiempo que tarda en descender esta misión es también como 5 a 7 minutos. Es decir, que en el momento que se le da el comando para que descienda, cuando nos llega a la Tierra, el robot ya está en la superficie de Marte y no sabemos si llegó bien o mal. Este robot tiene que tomar decisiones en ese lugar, en ese momento, de qué ir haciendo. La siguiente, bueno, la anterior que se pasó era unos minutos antes de su descenso en Marte. Estábamos el grupo SAM en el laboratorio de propulsión a chorro. La siguiente, aquí muestra los 7 minutos de terror que se tienen al bajar este vehículo. La nave entra con una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo y tiene que llegar a la superficie de Marte a una velocidad de unos kilómetros por segundo. Entonces, en el momento que ingresa a la atmósfera, aunque la atmósfera es muy tenue en Marte, esa es suficientemente densa para volatilizar la nave, calentarla y alcanzar temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Entonces, esa fricción hace que la velocidad de la nave disminuya. Una vez que penetra más a la atmósfera, se abre esta cápsula, se abre el paracaídas y empieza a bajar ese vehículo. Lleva un radar que le permite determinar a qué distancia está la superficie, y ya que disminuye la velocidad, se separa ese paracaídas, entra la grúa aérea, que son unos cohetes que empiezan a descender al robot en una forma mucho más lenta, y una vez que llega a unos 5 metros, 10 metros de la superficie, la grúa baja al robot con unos cables. Cuando el robot toca la superficie marciana, esos cables se cortan y la grúa aérea se va del lugar y se estrella en otro sitio. Y bueno, después de este descenso, nosotros tuvimos con los satélites imágenes del momento del descenso, y unos minutos después mandó la señal Curiosity de que había llegado sin ningún problema. Tardamos varias horas en poderlo encender y varios meses en probar cada uno de los instrumentos para ver que hubieran llegado sanos y salvos. Durante la travesía, algunos de los instrumentos se probaron para ver que todo estuviera bien, pero nos llevaron varios meses hasta que pudimos probar la integridad de todos los instrumentos. La siguiente. No, hacia el otro lado. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, esta es una fotografía del Mars Reconnaissance que estaba volando cerca del sitio del descenso, y pueden ver cómo fotografió a la nave Curiosity cuando abrió su paracaídas, y vemos ahí su descenso. Entonces teníamos de esa manera forma de irlo monitoreando. La siguiente, aquí está la cámara de descenso, una de las cámaras que sacó un video que todavía no lo tenemos completo porque ocupa mucho espacio, se ha ido mandando parte por parte, pero aquí pueden ver cómo Curiosity se toma su fotografía cuando se separa de él la capa térmica que estaba en la parte de abajo, se está cayendo, el robot está arriba. La siguiente, aquí esa capa corácica ya desapareció, encendió sus cohetes, y esos cohetes son tan potentes que están levantando la arena y las piedras de la superficie de Marte. Pueden ver aquí
cómo se ve el disturbio de ese cohete. Y una vez que llegó el robot a la superficie de Marte, lo que no esperábamos era que cayó una gran cantidad de rocas en la superficie del robot. Afortunadamente no tuvo daños y bueno, salvo un sensor que tuvieron que probar, el robot no tuvo ningún problema. ¿Cómo andamos en tiempo? La siguiente. Aquí está la primera imagen que mandó Curiosity una vez que estaba en el descenso. Pueden ver al fondo la montaña Sharp, que es el objetivo final donde queremos llegar para estudiar la geología de esta montaña, pero una vez que llegamos a este cráter, queríamos aprovechar el estudiar la parte más profunda de este lugar, que es donde probablemente existió un lago. La siguiente diapositiva, bueno, aquí está la fotografía de todos muy emocionados en el laboratorio de propulsión a chorro. No sabíamos si esta misión iba a tener éxito o no, pero afortunadamente lo tuvimos y bueno, hemos obtenido una gran cantidad de resultados. La siguiente. Bueno, aquí esta es la primera fotografía que se manda el robot de sí mismo. Con su cámara fotográfica lo que va haciendo es, se va tomando fotografías del robot, son panorámicas y las van uniendo, entonces es su primer fotografía que nos manda con una de sus cámaras. La siguiente. Aquí pueden ver, no sé si, como hay mucha luz no se alcanza a ver, pero una vez ya que llegó el robot, por ejemplo aquí podemos ver al robot, podemos ver el paracaídas, la coraza térmica y varias cosas de lo que quedó en la superficie marciana. Inclusive más adelante vamos a ver las huellas que ha dejado conforme va moviéndose. La siguiente. Bueno, aquí muestro el sitio de descenso. Este es el cráter Gale y aquí son elipses donde indican, por ejemplo, la precisión que tenía la NASA previamente. Si hubiera con la tecnología del Vikingo diseñado en descender en este cráter Gale, hubiera caído en algún punto en este elipse. Pero conforme ha pasado el tiempo, la tecnología ha mejorado y ahora teníamos una posibilidad de descender de más o menos 30 kilómetros en este elipse a lo largo. Entonces tenía mucha precisión. El sitio de descenso fue este punto. La siguiente. Y bueno, ¿cómo nos comunicamos con el robot Curiosity? El robot Curiosity tiene sus antenas, se le programa todos los días para que realice su trabajo, pero a veces Marte está en la posición contraria a nosotros, donde está el robot, y no podemos recibir la señal directamente de él, ni le podemos mandar la información. Entonces, ¿cómo funciona? El robot manda la señal a los satélites que están sobrevolando, por ejemplo, Mars Reconnaissance, Mars Express y Odyssey, y está por llegar otro satélite. Una vez que esta señal es recibida por los satélites, es transmitida a la Tierra por los radiotelescopios y estas a su vez llegan al laboratorio de propulsión a chorro. Nosotros para operarlo los primeros 6 meses lo que hacíamos era recibíamos la información del robot durante la tarde, durante toda la noche del robot nosotros procesábamos la información y antes de que amaneciera en Marte le mandábamos la información de qué tenía que hacer el robot durante el día. Entonces en el día marciano el robot operaba y eso no coincidía con nuestro día porque Marte tiene 24 horas, casi 50 minutos. Entonces, por ejemplo, el primer día eran las 8 de la mañana en Marte y las 8 de la mañana en Pasadena, podíamos coincidir, pero cada día era un día, una hora más en Marte, hasta que eventualmente trabajábamos de noche. Pero durante los primeros 6 meses de operación se trabajó el robot durante el tiempo marciano. Ahora ya trabajamos al robot durante el tiempo de Pasadena en California. La siguiente. Gracias. Bueno, aquí pueden ver el sitio del descenso y lo primero fue probar los instrumentos y movernos hacia la parte más profunda del cráter, donde creemos que hubo evidencia, bueno, hay evidencia de agua líquida en el pasado. La siguiente. Aquí pueden ver una fotografía del Mars Reconnaissance, donde se puede ver
las huellas que va dejando el robot en la superficie de Marte. Estas huellas con el tiempo van a desaparecer porque hay tormentas de arena y vuelven a limpiar, a cubrir esas huellas. La siguiente. Este es uno de los descubrimientos más interesantes que se hizo al principio. Pasamos sobre el lecho de un río seco. La primera vez que encontramos un río seco en otro planeta, teníamos evidencia de que había fluido el agua en Marte, pero esta es la primera vez de un río seco. Estos son un conglomerado de rocas de río, son las rocas que todo el mundo conoce, que son redondas y que son formadas porque estas rocas se van moviendo a lo largo del río. Bueno, con esta información se pudo calcular que este río, por ejemplo, alcanzó profundidades de unos 5 centímetros a 1 metro, con velocidades prácticamente de 10 a 20 metros por segundo. La siguiente. Bueno, se han hecho mediciones del clima y de la atmósfera. La siguiente diapositiva. Ya se habían hecho mediciones previas con el Vikingo de la composición de Marte. Las hemos vuelto a hacer con el Curiosity. El componente principal es dióxido de carbono, con una composición casi del 96%. Hay argón, 1.9%. Hay nitrógeno, 1.89%. Hay pequeñas cantidades de oxígeno y de monóxido de carbono. Un resultado interesante que no hemos podido entender por qué está así, es que cuando el Vikingo llegó a Marte, había más argón, había más nitrógeno que argón, y ahora vemos que hay más argón que nitrógeno. Y estamos tratando de explicar por qué hay esa diferencia. También hemos estudiado la presencia de un gas orgánico que es el metano. El metano podría ser generado por bacterias y eso nos podría dar información de si hay o no vida en Marte. La siguiente. Se han tomado mediciones de la temperatura. Por ejemplo, aquí se muestra la temperatura del suelo y la temperatura del aire. Podemos ver que la temperatura del aire alcanza valores más altos al mediodía marciano, pero lleva más tiempo para el suelo calentarse. Es prácticamente pasada el mediodía cuando la temperatura sube. La siguiente. Tenemos información de la presión atmosférica. La presión aumenta durante el día, que es entendible porque hay más temperatura, el sol está calentando, la temperatura sube, y en la noche la presión baja. Sin embargo, vemos una fluctuación de presión y eso se debe a que en las noches el viento viene de la montaña Sharp hacia abajo y durante el día el viento va de la parte baja de la montaña hacia la parte alta. La siguiente. Aquí tenemos los niveles de radiación, aquí tenemos los días, los niveles de radiación en la presión atmosférica. La presión está en negro y en rojo es la radiación cósmica. Y algo interesante que se ve aquí es que hay mayor niveles de radiación durante la noche y eso se debe a que la presión atmosférica es más baja y entonces al ser más baja la atmósfera es más tenue y permite que la radiación penetre más. Esto es importante para futuras misiones de humanos a Marte. La siguiente. Bueno, hemos hecho análisis con una pala mecánica que tomamos arena o suelo marciano y llevamos un taladro que perforamos. Esta es la primera vez que se perfora el suelo marciano y aquí mostramos el sitio de descenso y cómo nos hemos movido a la parte más profunda de este cráter, que es el cráter Gale. La siguiente. Aquí se muestra esta parte de conglomerados de roca donde cruzamos nuevamente el lecho del río seco. La siguiente. Y bueno, si regresamos, perdón, a la anterior, esta es una formación de arenas. Aquí pueden ver, es una duna pequeña de arenas. Tenían preocupación los ingenieros de la NASA de que lleváramos al robot a una zona de arenas y que se atascara el vehículo. Sin embargo, necesitábamos
probar la pala mecánica del robot y necesitábamos arenas que fueran finas y las encontramos en esta formación que se llama Rockness, porque hay varias rocas volcánicas alrededor, y fue la primera vez que tomamos arena de este suelo y la analizamos. La siguiente, aquí tenemos la pala robótica, aquí tenemos el suelo de esta superficie, y ese fue el primer suelo que analizamos con el instrumento SAM. La siguiente, aquí tenemos diferentes tomas de arena. El objetivo principal era primero limpiar todo el sistema de toma de muestras porque había posibilidades de que tuviera contaminación de la tierra. Entonces tomábamos arena, esa arena se llevaba al interior del robot y por fricción limpiábamos toda la superficie de la parte interna. Después tirábamos esa arena, tomábamos otra vez otra muestra, la limpiábamos y así lo hicimos varias veces hasta que finalmente tomamos la toma 5, que fue la que analizamos. La siguiente. Aquí tenemos los primeros resultados de este análisis a través del calentamiento de la muestra de suelo en un horno. Pueden ver que hay liberación de agua. Esta es agua que no estaba congelada, era agua que estaba absorbida en forma de minerales de hidratación. Hubo liberación de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono podría ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Encontramos oxígeno, tal como lo había encontrado previamente la misión Phoenix, y creemos que este oxígeno se debe a la descomposición de percloratos que hemos identificado en el suelo marciano. También encontramos liberación de dióxido de carbono y encontramos presencia de compuestos orgánicos, la siguiente, que son clorometanos, tal como los que había visto el Vikingo, en que yo había visto en el desierto de Atacama. Encontramos clorometano, diclorometano, triclorometano y algunos otros compuestos orgánicos. Nada más que aquí tenemos un pequeño problema. El robot Curiosity lleva, además de los hornos, lleva unas soluciones de compuestos orgánicos que vamos a utilizar para derivatizar los compuestos que pudiera haber en Marte y poderlos hacer volátiles y analizarlos con un instrumento. Y uno de esos botellitas está liberando compuestos orgánicos que son los que probablemente nos están haciendo la formación de estos compuestos organoclorados con el perclorato que tenemos en el suelo. La siguiente. Entonces, este es el componente que lleva el robot, es un compuesto de silicio con metilos, y cuando es calentado en presencia del suelo de Marte que contiene percloratos, se liberan compuestos organoclorados. No sabemos hasta qué grado estos compuestos organoclorados son de origen terrestre y qué tantos de ellos son de origen abiótico o marciano. Y estamos todavía trabajando en ello. Hemos diseñado más experimentos para evitar esta contaminación y poder ver si podemos detectar esos compuestos orgánicos u otros más. La siguiente. Bueno, también hemos estudiado en la parte más profunda unas rocas. Estas son las rocas en una zona que se llama Glenelg, que son conglomerados de sedimentos de un lago que se secó hace 4.000 millones de años. Aquí tenemos un esquema de cómo se vería ese lago. Y bueno, hemos con un taladro perforado estas rocas y el polvo de estas rocas lo hemos calentado en el horno SAM. Hemos encontrado también liberación de agua, liberación de oxígeno, de dióxido de carbono, de otros compuestos orgánicos, y también hemos encontrado dióxido de azufre y ácido sulfídrico. Entonces, lo sorprendente de estos experimentos es que encontramos compuestos oxidados como dióxido de azufre, pero también encontramos componentes reductores como el ácido sulfídrico, y eso ha sido una gran sorpresa. Hemos encontrado compuestos orgánicos también aquí, pero no sabemos su origen, no hemos podido descifrar si son contaminación terrestre o marciana. La siguiente. Bueno, y ya para concluir, les voy a dar los 5 descubrimientos más importantes que ha hecho Curiosity hasta el día de hoy. El primero fue
encontrar que este ambiente que hemos estudiado al fondo del cráter Gale tiene todos los ingredientes para que floreciera la vida en el pasado. Hubo agua líquida, el agua tenía un pH neutro, es decir que las bacterias más comunes que tenemos en la Tierra podrían haber habitado este ambiente. Tenemos todos los componentes necesarios para la vida, como son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Por lo tanto, tenemos todo para que la vida pudiera haberse desarrollado. La siguiente. Bueno, hemos encontrado la evidencia de un arroyo donde fluyó el agua líquida en el pasado. Es la primera vez que un instrumento de la NASA se encuentra con un arroyo seco. La siguiente. Se han hecho mediciones desde el momento que salió Curiosity al espacio hasta la fecha de cuáles son los niveles de radiación. Hasta el momento, ya integrada toda la radiación, se puede decir que sí son niveles altos de radiación que exceden, por ejemplo, las dosis de radiación que la NASA ha establecido para un astronauta en toda su vida. Entonces, estos resultados son importantes porque para misiones futuras que se tienen programadas con astronautas para dentro de unos 20 años, se tienen que diseñar trajes o metales que puedan proteger a los humanos de esta radiación. Básicamente el riesgo de la radiación que tienen los humanos son el viento solar y las explosiones de supernova. La siguiente. Uno de los resultados esperados que teníamos era investigar la presencia de metano en Marte, que se había encontrado previamente con satélites, pero que no pudimos confirmar con el robot Curiosity. Eso se puede deber a que el metano no está homogéneamente distribuido, sino que podría haber plumas de mayor concentración en alguna región, y nosotros llegamos a una zona donde hay poco metano, pero hasta el momento no hemos encontrado ese metano que podría ser de origen biológico. La siguiente. Finalmente, un resultado muy interesante de lo que hemos estudiado hasta el momento es que el ambiente marciano es muy diverso y podemos encontrar zonas donde hubo agua líquida en pH básico o en otros lugares donde las condiciones fueron un poco diferentes. Entonces se abre la posibilidad para que el ambiente sea muy diverso y bueno, eso es importante para seguir explorando. El objetivo principal de esta misión es todavía ir a la montaña Sharp, la siguiente. Y bueno, los resultados de estos trabajos que hemos hecho los pueden encontrar primero en un libro que resume todos los instrumentos que lleva el robot Curiosity. Se llama Mars Science Laboratory. Es un libro que fue publicado por Springer, pero también está presente como una revista especializada que es el Astrophysical. Y bueno, ahí pueden encontrar todo acerca del robot. Y la siguiente diapositiva muestra los primeros resultados que obtuvimos en la zona de esta duna que se llama Rockness. Publicamos 5 artículos en la revista Science, en un número especial que apareció el 27 de septiembre. Estos fueron los primeros hallazgos de esta zona. La siguiente son los últimos resultados que publicamos hace un mes, el veintitantos de, no veo qué fecha de enero, pero esas son de las rocas donde hubo agua líquida y bueno, tenemos 6 trabajos. En uno de ellos describimos la presencia de compuestos orgánicos, no sabemos todavía su origen, y otro de ellos es el primer estudio de la edad de una roca, la primera vez que podemos datar una roca a través del estudio de gases nobles que estaban atrapados en la roca. Y esa es una roca muy antigua que tiene una edad de casi 4.000 millones de años. Y bueno, son datos importantes. Seguimos trabajando. La siguiente muestra nuestro objetivo final, que es llegar a esta montaña, por lo menos a la base. Nos faltan muchos kilómetros. La siguiente muestra
la trayectoria que llevamos. Aquí está el sitio de descenso, nos fuimos a la parte baja del cráter y nos hemos movido hacia el centro de la montaña. Hasta el día de ayer, 24 de febrero, el robot había recorrido 5.532 metros, y lo interesante de este robot es que es la primera vez que lo estamos moviendo de reversa, porque se ha encontrado que el robot está en una superficie muy rocosa donde se pone en riesgo sus llantas, y se ha visto que una manera de protegerlo es moverlo de reversa, y ya ha hecho su primer travesía de 100 metros en reversa moviéndose el robot. Ha pasado dunas y bueno, nos faltan todavía varios kilómetros más, pero esperamos llegar para fin de este año a la montaña Sharp. Gracias. Si me permiten, le voy a tomar a Octavio parte de su chamba porque nos avisan que tenemos poco tiempo, tenemos escasos 15 minutos antes de entregar la sala, pues esto es prácticamente televisión, así que tenemos que cumplir con los horarios, pero habría tiempo suficiente para algunas preguntas, pero quisiera yo solicitar a quienes quieran hacer alguna pregunta que sean muy concretos en su pregunta, preferentemente preguntas y no comentarios, y escucharíamos 3 preguntas en batería, de tal manera que el doctor Navarro fuese tan gentil de tratar de responder de 3 en 3 por el poco tiempo. A ver, allá tenemos una, acá tenemos otra. Por favor, suplico que se identifique nombre e institución. Gracias. Sí, Heriberto Maldonado, profesor de la ESIA Zacatenco. Gracias al doctor Navarro por su plática. Yo nada más quería preguntarle, los norteamericanos después de su supuesta llegada a la Luna anunciaron que en 1985 estarían aterrizando un hombre en Marte, y estamos ya casi 40 años de eso, y entonces el doctor si nos podía explicar cuál ha sido la dificultad principal para la llegada del hombre, ¿no? Una pregunta, acá había otra. Doctor Iglesias. Gracias, doctor Navarro, por esta hermosa, interesantísima conferencia. La pregunta es, usted ha participado en un proyecto mundial, multinacional, sobre la terraformación de Marte, la transformación de este planeta para hacerlo habitado. ¿En dónde estamos? ¿En qué nivel de avance se llevan estos estudios? ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? Bueno, tenemos, mientras el doctor prepara la respuesta, solamente informar que tenemos conexión, según el reporte, con Universidad de Sonora, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guadalajara, Universidad de Tabasco y Universidad Veracruzana. Mientras el doctor es tan amable de dar alguna respuesta o opinión a las 2 preguntas planteadas, en caso de que quienes nos escuchan a nivel remoto tengan alguna pregunta, solicito la vayan planteando para que al término de la respuesta la puedan plantear rápidamente. Doctor, si es tan amable. Bueno, el hombre llegó a la Luna primero por interés estratégico y también por interés científico, pero fue prácticamente motivado, iniciado por la estrategia de poner el primer hombre en la Luna y que fuera de los Estados Unidos. Efectivamente, después de esa llegada se planteaba hacer una base lunar. Yo participé junto con el doctor Cyril Ponamperuma en la planeación de un laboratorio lunar, un laboratorio químico que tiene complicaciones porque, por ejemplo, uno está en la Tierra y tiene soluciones, las mezcla en la Luna, no hay gravedad, no puede mezclar soluciones, había que diseñar cómo iba a operar ese tipo de laboratorios y eventualmente de tener esa base se pensaba utilizarla para sitio de viaje a Marte. Ahí podríamos tomar combustible en un viaje a Marte. Entonces se tenía programado llegar con el hombre a la Luna, de regreso a la Luna para finales de esta década, y el hombre a Marte
para dentro de 10 años más, para el 2020. Sin embargo, en en este reto, que lo estaba financiado totalmente la NASA, entró una crisis económica y bueno, este programa Constellation fue cancelado por el presidente Obama y se plantea regresar a la Luna, pero ya no con agencias del gobierno, sino en alianzas con empresas. Entonces, si hay empresas interesadas, se puede hacer ese proyecto y el objetivo era llegar primero a la Luna para poner esa base y eventualmente ir a Marte. Ahorita, como eso está detenido, sigue en marcha un viaje a Marte, que sería directo, pero sí sería conveniente regresar a la Luna, porque sería mucho más fácil ese tipo de viajes. Esta misión está dando la pauta para ver qué tan complicado sería ese viaje, porque estamos hablando de 9 meses para ir a Marte, está por lo menos un par de meses en la superficie marciana, que no tiene Marte un campo magnético, la radiación cósmica llega a la superficie, entonces los astronautas no estarían protegidos y después habría que traerlos de regreso. Estamos hablando de más de 2 años de travesía, con el tiempo que lleva el robot Curiosity viajando a Marte y en la superficie, que ya casi cumplimos 2 años, se han excedido los niveles de radiación que podría tener un astronauta según la Agencia Espacial. Entonces se tienen retos de cómo se tiene que resolver eso hacia el futuro. Y bueno, seguimos estudiando la superficie de Marte porque sabemos que Marte en el pasado tuvo agua líquida, tuvo un océano, y la pregunta es ¿dónde está esa agua? ¿Se fue al espacio o está congelada en el subsuelo? Tuvo una atmósfera de CO2, ¿dónde está esa atmósfera? ¿La perdimos al espacio o está presente en carbonatos en las rocas en el subsuelo? Y también el nitrógeno, no sabemos dónde está y lo estamos estudiando. Y esos estudios que estamos haciendo con el Curiosity son importantes para poder planear una futura misión a Marte, de hacer un cambio climático, que es a lo que se refería el doctor Ramiro Iglesias, y que es la terraformación. Si encontramos todos los ingredientes necesarios, podríamos hacer ese cambio. Lo único que tendríamos que hacer es liberar gases super invernadero para que el clima marciano vuelva a ser benigno, el agua que está congelada en el subsuelo se derrita, se formen los lagos, ríos y océanos que Marte tuvo en el pasado. Habría que liberar los carbonatos y los nitratos para que regresen a la atmósfera y habría que llevar vida, bacterias que pudieran hacer fotosíntesis y que liberen oxígeno para que en algún momento los seres humanos pudiéramos respirar en Marte la atmósfera marciana, que por el momento sería bastante malo porque la presión atmosférica es muy baja y por otro lado no hay oxígeno. Entonces estamos estudiando estas condiciones de Marte para saber si están los ingredientes, y en forma paralela estudiamos el Pico de Orizaba aquí en México porque es un modelo de cómo podría ser Marte en un futuro. El Pico de Orizaba está muy cerca del Ecuador, a 19 grados, al ser una montaña alta, la más alta de México, la tercera más alta en Norteamérica, tiene en la parte alta condiciones climáticas parecidas a las que tiene Marte en la actualidad, pero si descendemos la montaña es equivalente a hacer un cambio climático en Marte, porque conforme bajamos el Pico de Orizaba pasamos de la zona del glaciar con el agua congelada al agua líquida y después a pastizales y eventualmente bosques, que es lo que podríamos llevar a Marte en un futuro. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? Carlos Urbina, del Centro de Desarrollo Aeroespacial. Hablaba sobre las comunicaciones que se tiene con los satélites que están en Marte. ¿Estos satélites son geoestacionarios o en qué órbitas se están? Digo, estacionarios. Sí, unos están en la parte más baja y otros están como Mars Express más arriba y los pueden mover, pero no sé exactamente en qué órbitas están y los pueden ir moviendo para que puedan
tener la cercanía con el robot. Tardan mucho en pasar, a veces pasan 2 veces sobre el robot un mismo satélite y nos manda la información, y el tiempo de transmisión es muy bajo, tenemos como 2 o 3 minutos, y en ese tiempo tiene que mandarse la información, ya sea que el robot la reciba o que no las envíe, y en otras ocasiones esa información no es suficiente y tenemos que esperar al paso de otro satélite, pero la órbita con exactitud no la conozco. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, perdón, Sí. soy juez y parte. Doctor, usted hablaba del Pico de Orizaba. Uno de los montes más grandes que hay en Marte es el Monte Olimpo. ¿Hay alguna misión de parte de ustedes, de la NASA, para estudiar esa parte de Marte, de ese volcán de 20 y tantos mil metros de altura? Bueno, es una pregunta muy interesante y también muy difícil de llegar. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el Pico de Orizaba y en ocasiones hemos solicitado helicópteros que nos ha facilitado el gobernador de Veracruz, y es difícil llevar un helicóptero a una montaña tan alta. Imagínense llevar una misión espacial a Marte y ir a la montaña más alta del sistema solar, el Monte Olympus, con casi 35 kilómetros de altura. Entonces es algo complicado. Sin embargo, la NASA anunció ayer un nuevo concepto de misión espacial hacia el futuro. Hay una nueva misión que se está programando, ya ha sido aprobada, se va a lanzar en el 2020. Es la segunda generación del robot Curiosity, pero con otros instrumentos. Y paralelo a esto, una misión Scout, que es más barata y más rápida, es llevar un helicóptero. Entonces, con un helicóptero se podrían llegar a sitios no tan fáciles de llegar con misiones convencionales como las del robot Curiosity, y pues se abre la posibilidad de poder estudiar este tipo de lugares como el Monte Olympus u otros en Marte. ¿Alguna otra pregunta? Benjamín Varela, el Centro de Desarrollo Aeroespacial. 2 preguntas muy rápidas, doctor. ¿Hay alguna estimación del tiempo de vida útil que se tiene todavía del Curiosity? ¿Para cuánto tiempo todavía se puede tener información? La primera. Y la segunda, que sea un poco difícil, pero solamente una idea. El costo de ese tipo de misiones o de proyectos aproximado, por supuesto. Bueno, la misión Curiosity cuesta más o menos como 4.500 millones de dólares, nada más en la construcción, y no se están contemplando en esto los gastos de operación una vez que llegamos a Marte, y estamos en este momento negociando con la NASA la extensión de la misión, porque se programó la misión para 2 años terrestres, 1 año marciano, y estamos a punto de completar ese periodo en este verano. Nos vamos a ir a la misión extendida, que podría durar muchos años más. ¿Cuántos? No sabemos, queremos que sean 1 década o más. Por ejemplo, el robot Spirit Opportunity, que son muy similares en concepto, aunque de tamaño mucho más pequeño. Spirit Opportunity son vehículos del tamaño de un carro de golf. Curiosity es del tamaño de un vehículo, una camioneta grande como un Explorer, por ejemplo, un Expedition. Y bueno, Spirit estuvo programado para operar 3 meses, y en enero, cuando publicamos el segundo artículo, la segunda revista Science, era para celebrar 10 años de operación de Spirit Opportunity. Entonces han durado mucho tiempo. El tiempo que va a durar este robot básicamente está determinado por el tiempo de vida de la batería, que es de material radioactivo, de plutonio, y calculamos que pueda llegar a más de 10 años. Pero también los instrumentos que lleva, algunos van a decaer más rápido que otros. El instrumento SAM está programado para seguir mucho tiempo todavía operando, y bueno, llevamos, yo creo que como un 30% de su capacidad, y todavía nos da para más. Entonces esperemos que lo podamos operar por mucho tiempo. Y la primera pregunta era sobre el costo. Sí, ya la primera. Sí.
Doctor, buenas tardes. Bueno. Mi nombre es Bonifacio de ESIA Ticumán, el Ciencia de la Tierra. Aquí en nuestro planeta, una de las técnicas, uno de los métodos que utilizamos para la exploración del subsuelo es precisamente la sísmica, que nos da pues grandes resultados. ¿No se ha contemplado en la próxima misión del Curiosity algo análogo? Sí, de hecho es una pregunta interesante. Marte creemos que es un planeta que sísmicamente hablando debe ser poco activo, pero no se ha puesto ningún sismógrafo en Marte. Y la primera misión Scout que se mandó, una misión Scout es una misión de la NASA que tiene poco costo y es rápida, fue la misión Phoenix. La segunda misión que se va a mandar, que es más o menos con la estructura de la misión Phoenix, es una que lleva un sismógrafo que lo va a diseñar o lo está diseñando Francia. Entonces va a ser el primer sismógrafo que se va a poner en Marte. Yo creo que se va a enviar en un par de años y va a estudiar todavía si hay actividad sísmica en Marte, y eso nos puede dar información sobre la estructura de su núcleo. ¿Alguna última pregunta, si la hay? Bueno, son dos, como son las últimas, la súplica es el procedimiento de la inicial, escuchamos las dos preguntas y después terminamos. Gracias, doctor. Mario Arreola, de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué hay del clima marciano? Entiendo que hay vientos muy fuertes, en fin. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, es un planeta muy dinámico, tenemos vientos que han sido interesantes porque la estructura de los vientos cambia con respecto al día y la noche. En el día, como mencionaba, los vientos van de la parte baja del cráter hacia arriba de la montaña. En la noche se invierte el flujo de esos vientos, pero además Marte tiene estaciones de clima como en la Tierra, y bueno, estamos adquiriendo información a lo largo de un año marciano que todavía estamos por concluir en este verano, y bueno, se han obtenido información interesante. Esa dinámica de la atmósfera genera, por ejemplo, turbulencias, generación de torbellinos, tormentas de arena, que algunas se han fotografiado con otros robots y con y bueno, tenemos información de cómo va cambiando el clima. Esto es importante para poder nosotros tener una mejor información de cómo el clima tiene que ver con el cambio de la composición química. Por ejemplo, en el verano, una gran cantidad de los hielos de los polos se derriten, pero estoy hablando de hielos de dióxido de carbono, la presión atmosférica aumenta y eso puede cambiar la composición de los gases. Un enigma que tenemos es, por ejemplo, por qué ha cambiado la composición del argono y del nitrógeno a lo largo de más de 30 años. Estos dos gases no son gases que puedan reaccionar, son prácticamente, uno es gas noble, el otro se comporta como gas noble, es decir, no reacciona con su medio. Sin embargo, ha habido cambios y eso nos está dando información sobre el clima y sobre cómo algunos elementos químicos pueden ser variados por cambios estacionales. Gracias. Bueno, me llamo Arnoldi Abiasaf Aguilar Medrano, estudiante de Ingeniería en Control y Automatización aquí en ESIME Zacatenco. Mi pregunta es acerca de robótica. Los avances en robótica de humanoides han sido bastante, pues ya avanzados, ¿no? Considerablemente. Incluso en la estación espacial, bueno, ya hay uno en activo. La pregunta es, ¿hay alguna relación sobre llevar algún robot ya con extremidades que no son llantas a Marte? Bueno, hay un concepto de una misión. Les hablé de una misión que va a ir con humanos a Marte. Esos humanos tienen que regresar a la Tierra y para poder hacer este regreso tenemos que demostrar que podemos llevar un vehículo a Marte y que ese vehículo puede regresar a la Tierra.
Entonces, una misión que está en concepto, está aprobada, es enviar un robot a Marte que colecte rocas marcianas y que este robot las ponga en un cohete y ese cohete venga de regreso a la Tierra. Entonces, en este tipo de tecnología probablemente se tengan que utilizar robots como los que tú mencionas. Además de los cohetes que he mencionado, y también hay otras ideas, por ejemplo, este robot es un robot muy pesado que llega a un solo sitio. Se ha pensado, por ejemplo, en enviar miles de robots encapsulados en pelotas tamaño de básquetbol, por ejemplo, o de béisbol, y cuando este entra a la atmósfera se rompe y las pelotitas caen en toda la superficie y cada uno de ellos es un robot que estaría mandando información. Bien, vamos a terminar nuestra reunión de este día. Como ustedes ven, hemos tenido oportunidad de interactuar con un actor directo de esta aventura de la ciencia y la tecnología, no un relator de lo que hemos leído o cosas por el estilo, sino de quien directamente ha contribuido a hacerlo. Y quisiéramos que en el futuro tengamos la oportunidad de una charla nueva como estas, conforme a la investigación, dado que Curiosity va a tener tiempo de vida largo y conforme se vaya avanzando en la investigación, seguramente que habrá oportunidad de tomar conocimiento de nuevos resultados que pueden tener utilidad desde distintos puntos de vista de la ciencia y de la tecnología. Agradecemos enormemente al doctor Rafael Navarro la atención de habernos visitado en el Politécnico, de sustentar esta brillante conferencia y de interactuar con todos nosotros en preguntas y comentarios interesantes sobre el tema. Agradecemos a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet la facilidad que nos brinda para interactuar con universidades que estuvieron conectadas, a nuestra Coordinación de Servicios Informáticos y a todos los que organizaron de manera directa, con sus manitas diría yo, este evento, a todos ustedes por supuesto, a quien está destinado una acción de esta naturaleza. Deseamos que tengan muy buena tarde y quisiera solicitar, porque estamos prácticamente contra el tiempo, que desalojáramos la sala lo más rápido posible para no entorpecer a los organizadores de los siguientes eventos el tomar el control del mismo. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias.